El asalto a la notaría Paíno con el asesinato de un cliente que había ido a hacer una transacción ha conmocionado realmente a la opinión pública porque nos ha revelado cuán vulnerables podemos ser en las situaciones más aparentemente seguras y protegidas, ¿no es cierto? Tenemos el video de este hecho. Veamos. No ha sido el único asalto impactante de los últimos días. En Chimbote hubo un atraco a un número importante, a 8 me parece, casas de cambios. Se llevaron $1 millón. Veamos también el video de uno de esos asaltos. Respecto del primero de ellos, de la notaría, el director general de la policía, el general Salazar, explicó que no habían podido alcanzar a los delincuentes debido, entre otras cosas, a problemas de comunicación. Escuchemos. El hecho de sangre, inmediatamente pedí información. El general de la Dirandro me indicó y ha hecho un informe por escrito de que la Policía Nacional de Dirandro inmediatamente trató de salir detrás del vehículo donde habían subido los asaltantes. Lo siguió y se le perdió de vista a unas 4 o 5 cuadras del lugar por la congestión misma del tránsito y no había forma de comunicarle a otras unidades para su interceptación. Bueno, estamos con dos invitados muy importantes para analizar este asunto, con el general Miguel Hidalgo, quien ha sido ministro del Interior, y con Dardo López Dols, quien ha sido viceministro del Interior. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, comencemos directamente con lo que ha dicho el general Salazar, en el sentido de que, bueno, no pudieron interceptarlos por el tráfico, pero también porque no había los medios de comunicación necesarios como para poder interceptar, para que los que estaban persiguiendo pudieran comunicarse con otras unidades que pudieran interceptar a los delincuentes. Es decir, no tienen sistemas de comunicación apropiados, lo cual es inaudito, ¿no es cierto?, a estas alturas en la Policía Nacional. En general, ¿qué análisis puede hacer usted de este asalto en particular? Había una unidad muy importante de la policía, a muy pocos metros, la notaría Paíno, la Dirandro, que era ahí. En fin, hubo disparos, se escucharon cosas, se escuchó, digamos, y sin embargo, bueno, hemos escuchado la explicación del general Salazar. ¿Qué análisis nos puede hacer usted? Bueno, definitivamente estamos asistiendo en estos últimos tiempos a una manifestación criminal y violenta de grupos organizados que están constituyéndose ya casi en unas empresas del crimen. La delincuencia actualmente en este nivel de bandas organizadas tienen la capacidad de cambiar, de mutarse, de organizarse rápidamente, de acopiar información de sus objetivos por alcanzar o por asaltar, por ejemplo. Tienen esa capacidad de tener informantes, hacer reconocimientos, estudios previos. Es decir, una delincuencia que quiere estar siempre un paso adelante a todos los esfuerzos que pueda hacer el Estado a través de sus operadores de justicia, en este caso la Policía Nacional, y tener el éxito que están teniendo los delincuentes con estos asaltos que conmocionan a la opinión pública. El gobierno ha enviado un proyecto de ley al Congreso de crimen organizado y el presidente del Consejo de Ministros ha reclamado que el Congreso lo apruebe, precisamente para combatir a estas bandas organizadas que usted está mencionando, dándole más facultades, más facilidades al aparato público para actuar. Así, efectivamente, hay un proyecto que se relaciona con crimen organizado. He tenido la oportunidad de revisar muy rápidamente este proyecto
Y está relacionado fundamentalmente a todo lo que es crimen organizado en relación al lavado de activos, en relación a agentes encubiertos, remesas controladas, interceptaciones telefónicas, etcétera. Es decir, todas estas modalidades delictivas las están agrupando, ¿no?, de tal manera que poder hacer una norma que tenga un poco más de consistencia. No, pero hablen de herramientas. Usted ha mencionado no modalidades delictivas, sino herramientas, interceptación telefónica, herramientas que dispondría el Estado para poder actuar. No, es decir, cómo penalizar de una manera más efectiva estos hechos, ¿correcto? Y lo que veo allí es una situación muy importante, es de que se está ampliando el plazo para la investigación preliminar de 60 a 120 días cuando se trata de organizaciones criminales. El Premier ha dicho necesitamos mecanismos como la escucha de comunicaciones, la entrega vigilada, los agentes encubiertos que puedan penetrar las organizaciones criminales, etcétera. Aparentemente no está hablando de modalidades, sino de mecanismos, de herramientas que pueda disponer la policía para actuar. Pero Jaime, la escucha de comunicaciones se da con autorización del juez. Tenemos toda una normatividad al respecto. Hay toda una normatividad que con autorización del juez se puede interceptar las comunicaciones. O sea que esto no aporta nada nuevo, esta ley. No, yo creo que sí aporta cosas importantes, lo que sí es las agrupa a todos estos mecanismos que la ley puede dar, las agrupa para que las personas que empleemos esta ley, la policía y la fiscalía, sobre todo en la etapa de la investigación preliminar, puedan ser más eficientes en la investigación. Bueno, pero estas bandas que están organizadas, que planifican, como usted dice, que además usan tecnología y todo, deberían también poder ser penetradas por inteligencia. Pero por supuesto. ¿Qué pasa con la inteligencia policial? ¿Qué pasa concretamente lo que le decía el general Salazar? No hay sistemas de comunicación, ni siquiera hay sistemas de comunicación que le permitan a la policía estar integrada, comunicada, articulada. Y justamente una de las respuestas que debe tener los operadores de justicia, especialmente la Policía Nacional, frente a estas manifestaciones violentas de las bandas criminales es la inteligencia. Y para eso se necesitan recursos. La DIRINCRI, las oficinas regionales de inteligencia, la Oficina de Inteligencia de la 7ª Región de la Policía Nacional de Lima, tener recursos suficientes para poder... Tienen, pero no lo gastan. No hay capacidad de gasto, sino siquiera Jaime, pueden tener un sistema de comunicaciones. Jaime, ¿cómo es posible? Aquí hay un... Jaime, mire usted, los recursos de inteligencia son mucho más fáciles de gastar porque son recursos que se entregan a los agentes para obtener informantes. Se los gastan, digamos. Se gastan en informantes, en comprar información importante que le permita a la Policía Nacional planificar operativos con inteligencia puntual y tomar las medidas adecuadas frente a un posible o eventual hecho delictivo. Y la inteligencia es fundamental. Hay que fortalecer las unidades de inteligencia y hay que entregarle mejores recursos de inteligencia y tecnología para que esta inteligencia sea más efectiva. Dardo, no sé qué opina usted sobre este mismo hecho y digamos las reflexiones que puede motivar, ¿no? Pero ¿qué? Aparentemente hay un porcentaje de estas bandas organizadas que está integrado por policías, son policías o policías vinculados a las bandas. Entonces ya la cosa es muchísimo más grave, ¿no? Recientemente, justo ayer o antes de ayer, el director general anunció también que se había recolocado al 80% de la oficialidad de la policía en distintos lugares, los han cambiado de colocación porque en muchos casos estaban ya, digamos, vinculados precisamente a las organizaciones delictivas de la zona, o formaban parte de ellas. Una cosa increíble, pero... Bueno, primero es gravísimo que en la capital de la República, entre dos oficinas policiales tan importantes y que deberían estar protegidas, se pueda producir un asalto de esa manera y no haya velocidad de reacción de la policía, que decir que algo está fallando. Es decir, si me dicen lo de la persecución... Bueno, entiendo que el director general tiene que salir a la prensa rápidamente, pero que me cuente cómo se va a hacer para ir rápido por la avenida Aramburu de día, porque yo no sé todavía cómo, el tráfico ahí es infernal. Claro. A pie se va mucho más rápido que en carro. O sea que hubieran podido perseguirlos a pie. A pie, pues, están al frente. O sea, lo que pasa es que haya fallado el dispositivo de seguridad de la DIRANDRO, para empezar, con la cantidad de droga que hay al frente, a veces, o el peso de las personas que están ahí al frente, no puede ser que esa área no esté bien protegida. Algo falla ahí de todas maneras. Ahora, el otro tema es que desgraciadamente venimos recibiendo anuncios de medidas efectistas y no efectivas.
Si hay problemas con las comunicaciones, se sabe que desde las cárceles, los cabecillas son los que están presos, no se hacen las llamadas. Entonces sale una norma que obliga al registro de los teléfonos prepago. Resultado, capturas, ninguna. Y un montón de pobres diablos cuyo nombre fue tomado por alguien terminan encausados cuando no sabían por qué, porque usaron su nombre. ¿Por qué? Porque los teléfonos prepago, que son teléfonos del pueblo, circulan a una velocidad mucho más rápida de la que se puede detectar. O sea, esa medida no funciona. Medida eficaz es, por ejemplo, una posibilidad de eliminar las líneas o los chips o SIMs que tienen un tráfico irregular, digamos, entre las 2, 3 de la mañana y 5 de la mañana, tiene un número de llamadas múltiples, o que cambian de SIM o de chip con teléfono, es obvio que están haciendo algo poco normal. Entonces eso se corta y eso baja la posibilidad de comunicación. Eso es una cosa eficaz. Pero otra cosa. Hay que impedir que lleguen los celulares. Pero siempre esta banda de música dentro de los penales. Pero es que esto es una cosa increíble. No, otro tema es que... Dicho sea de paso, no, eso es importante porque en las estadísticas estas que ha sacado el INEI, no las tengo acá, no sé dónde las he puesto, figuraba que un porcentaje importante de extorsión. Altísimo. Bien alto, es decir, más o menos el 60% son robos, asaltos y un 30 y tantos por ciento es estafas y sobre todo extorsión. Y la cantidad de empresarios que uno se encuentra, que apenas salen, por ejemplo, en los medios, se entera el Cholo Jacinto desde adentro de la cárcel y los manda a extorsionar. Y las cantidades de extorsiones que hay son increíbles. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, por ejemplo, el ministro del Interior reconoce ayer que había lentitud de reacción de la policía. Y como respuesta, dice, pero ya los civiles no van a poder usar movimientos para verlo. ¿Dónde está la lógica? O sea, es decir, la policía es lenta en reacción, en este caso, hay que corregirlo. Bueno, hay que mejorarlo. Pero para solucionarlo, dice, el civil no va a poder portar tal calibre. ¿Dónde está el camino lógico de esa premisa a esa decisión? No lo hay. Además del tremendo problema administrativo que han generado con la renovación de licencias, de poseedores legítimos de todo esto, y el problema para la policía que no puede comprar. O sea, el policía desde hace 25 años no recibe pistola, tiene que comprarla con su plata. Va a la tienda y no la puede comprar porque ahora no se la pueden vender porque está prohibido a secas. O sea, ha un lío terrible. No, pero no es civil, el policía no es civil. No, pero la prohibición es total. O sea, no se puede importar. El policía tiene que ir a la casa comercial a comprarla. Ya. Pero no puede comprarla porque está prohibido. De repente se abastece en el mercado negro. Y el mercado, mercado negro, o sea, no se están dando medidas efectistas que dan la impresión de que se soluciona algo, claro, y no se soluciona nada. Bueno, tenemos que ir, si me permiten, con una pausa. Regresamos con... Para que todo esté bien, SOAT de RIMAC, el SOAT que encuentras por donde vayas, o también llamando al 411-3000. Preocúpate menos, RIMAC Seguros. Siente lo que es ser millonario, porque Gloria y el Juego del Millón te regalan 1.000.000 de soles. Deposita 3 etiquetas de productos Gloria en las ánforas autorizadas y prepárate para recibir la llamada ganadora. Seguimos conversando entonces con Dardo López Dols y el general en retiro Miguel Hidalgo, ex ministro del Interior. Bueno, aquí nos ha dicho algunas cosas Dardo López Dols, por ejemplo, este asunto de las armas. Se ha dado esta disposición, efectivamente, que parece, a mi juicio, por lo menos un poco absurda. Se ha puesto mucho más rígido el poseer una arma, ¿no? Entonces hay que sacar la licencia ya anualmente. Antes era cada 5 años, hay que pasar de exámenes, una serie de requisitos para sacar la licencia. Resulta que esto es lo único que va, y se ha prohibido, aunque creo que siempre estuvo prohibido, ¿no? Las armas de 9 milímetros, ¿no? No sé qué cosa es exactamente un arma de 9 milímetros, porque no tengo armas, pero supongo que es una pistola pues mucho más potente, ¿no? O una, sí. Entonces, la pregunta es, esto lo único que va a provocar es la informalización del mercado de armas. En lugar de formalizarlo, simplificar todo para que todo el mundo se registre, supongo que el registro es importante también para que la misma oficina de balística, digamos, pueda tener una base de datos más grande, ¿no? Para poder trabajar mejor, supongo yo. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Mire usted, el tema de las armas
y sobre todo desde el mercado negro de armas es vasto pues, en el Perú, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Discamec, creo yo entender primero que quiere regular cuál es la existencia real de armas que existen en el Perú en el tema sobre todo de uso civil. Que no hay una data actualizada de cuántas armas hay y cuántas licencias no han sido renovadas y que son miles. Entonces, por esto dio todo un programa de amnistía para que la gente pueda regularizar la tenencia de sus armas. Pero en lo que dice Dardo, por ejemplo... ¿Ya está en marcha ese programa? Está en marcha, está en marcha. ¿Está funcionando? ¿Y la gente... Yo creo que sí está funcionando porque la gente está yendo a regularizar la tenencia de sus armas. Ahora, lo que se tiene que hacer acá, creo yo, fundamentalmente es, en principio, tener un registro real. Y a partir de allí, establecer las sanciones, pero que sean efectivas. Porque si cada cierto tiempo evaluamos cuál es la situación de armas de uso civil registradas en Discamec y determinamos que miles de armas no han sido registradas convenientemente, no han sido renovadas sus licencias y a partir de ahí seguimos dando nuevamente amnistías, entonces perdemos seriedad y autoridad en el control de armas de uso civil. Pero es que es inevitable si es que usted obliga ahora a renovar la licencia cada año con unos exámenes y unos requisitos. Alguien me estaba contando lo que había. Si nadie lo va a hacer. Entonces la informalidad va a aumentar y habrá que dar nuevas amnistías. Entonces el asunto estaría más bien en simplificar esto. Yo voy y declaro mi arma y punto, no me preguntan nada. Y por supuesto, yo pienso que la simplificación... Y no tengo que renovar cada año. La simplificación sería una solución, pero a lo que apunta Discamec, desde mi percepción es que ellos quieren tener una data real sobre las armas. Pero no lo van a lograr, pues precisamente están haciendo lo posible, están poniendo una barrera muy alta para que la gente no vaya. Ahora, sobre el tema de las armas de 9 milímetros, están consideradas dentro de la reglamentación de uso de armas como armas de guerra, porque son de 9 milímetros Parabellum. Entonces, eso tiene que cambiar en la normatividad para que un civil pueda tener acceso a esa arma que es funcional, que es potente, que genera, en todo caso, pues, facilidades para que lo usa, porque son pistolas que uno puede usarlas a la rapidez en defensa propia. Yo pienso que Discamec en su momento tendrá que atender este clamor de miles de peruanos, de miles de ciudadanos que quisieran tener y portar un arma de este calibre para poder defenderse frente a una ola de violencia. ¿Eso lo ha dispuesto una ley o un reglamento? Hay toda una disposición y una reglamentación. Es un reglamento. Hay una ley o reglamentación. El real tema ha escapado de lo que puede hacer la ex Discamec y hoy Sucamec. ¿Qué sucede? El registro, hagamos una división primero de las armas legales y las armas ilegales. El registro de armas legales está al día, el registro como tal, de armas que han sido registradas. Porque un delincuente normalmente no va a poner su cara, su foto y su huella para un arma con la que va a asaltar. Se asaltan con armas del mercado negro, que vienen o de contrabando o de las fuerzas del orden y algunas robadas a usuarios legales. El registro existe. El problema es el registro en general. Se han cerrado las oficinas, muchas oficinas de provincia para renovación de licencia. Entonces, ¿qué ocurre? La persona que está en provincia tiene que viajar a Lima o a la ciudad importante más cercana. ¿Cómo viaja? No tiene auto, tiene que subir a un ómnibus o un avión, pero la licencia está vencida, no lo puede subir. Y tiene que presentarla para la renovación, por lo tanto no la puede renovar. Primer problema. Segundo, tiene que perder el tiempo de viaje para ir y el tiempo que toma el trámite. O sea, a mí, con todo lo bien que me pueden tratar, me toma 4, 5, 6 horas ahí. Bueno, sería importante que usted, entonces denuncie ahora en un concurso. Supone que alguien tiene que dejar de trabajar y no muchas personas pueden y menos quieren hacerlo. Entonces, la consecuencia de esta norma viene siendo que no se renueven más. Entonces vamos a tener más armas en situación irregular en la cual el propietario es propietario legítimo. Por lo tanto, no puede uno encarcelar por poseerla, porque la adquirió legalmente y la registró. Lo que no ha hecho es no cumplir el trámite administrativo de renovar la licencia. Se dio el trámite de 5 años porque hay un cuello de botella inmenso que no permite a la DICAMEC registrar cada año. No han pasado 5 años de esta norma, por lo tanto no se ha visto si es que alguien a los 5 años no renueva, y no han regresado a un año. Si vamos a ver el número de licencias no renovadas ahora, está disparado. Ahora, en el caso de 9 milímetros, la 9 milímetros sí está permitida para uso civil en una categoría determinada. Puede ser utilizada para uso de seguridad, en un número limitado, y para uso de deporte, porque hay muchas competencias con ese calibre. Sí, pero que es limitadísimo, ¿no? Así es. Pero la idea es que eso sea registrado. No es que tenga el poder que le atribuye Hollywood. Claro, Hollywood, una bala de pistola manda a la persona a volar, eso no existe. Pero
lo que ocurre es que hay ¿qué es lo que está detrás? Pero entonces, ¿se ha prohibido o no se ha prohibido? Se ha prohibido por ley. En la ley que crean la SUCAM de contrabando y siguiendo las facultades recibidas del Congreso, se incluye un artículo y se prohíbe la importación y el uso de 9 milímetros Luger o 9 milímetros para punto. Es decir, si usted es propietario legal de un arma y la tiene, hay un vacío porque usted tiene la licencia vigente. ¿Va a renovarla? No, no la puede renovar. ¿Por qué? Porque se ha prohibido el uso. Entonces, ¿qué hago? Pues escucho a unos amigos militares y dicen, ¿la entrega a quién? Voy a casa comercial que me la vendió y le digo, págueme los $1.200, $1.300 que yo le di. ¿A quién le entrego? Lo contrario es una expropiación, eso se expropia por ley. Y diga, es justo pago. No lo hay. No dejan al usuario ejercer el derecho de propiedad. ¿La quiere vender? No, no la puede vender, porque está prohibido el uso. Entonces, lo inmediato es que licencia que vence pasa a la situación irregular. Lo siguiente es que cuando vean que esto pasa, la gente que va a hacer, tiene $1.300 guardados, ¿sabe? Lo vende al mercado negro, pues ¿a quién se lo paga? ¿A quién si le paguen $1.000 por el piso de la venta? Esto va a generalizar. En lugar de solucionar, va a empeorar el problema. O sea que, pero la preocupación que está detrás, ¿cuál es? Es que es el calibre oficial de la Fuerza Armada y la policía. Y no tienen hasta ahora cómo controlar el mercado negro. Entonces, cada vez que compran munición, pues sale al mercado negro. Entonces, en lugar de mejorar su sistema logístico de control de munición, sancionan al que piense que puede ser el comprador final. Y por otro lado, terminan de carambola reventando al policía. Porque si el policía requiere un arma para servicio, una pistola, y no la recibe en su institución, porque hace muchos años que cuando se gradúan no la reciben, tiene que comprarla. Entonces hay toda una serie de ofertas de las casas comerciales, no puede comprarla. Y yo he visto 2 resoluciones que dicen, está autorizada para poseerla, pero no para usarla. Oiga, ese policía colgada en la pared con una pistola, ¿para qué la compra? O sea, no es un cuadro. Es de loco. Y tiene al director de ICAME. No puede usarla tampoco. La resolución de ICAME dice, esta licencia lo autoriza para la posesión, pero no para el uso. De locos. ¿Pero para un policía? Claro, no, y el director de yo le explico a todo. No, es que la Policía Nacional tiene dentro de su aparato logístico una cantidad importante de armas de puño, pistolas y revólveres que están asignadas a las unidades policiales y son las unidades policiales las que asignan al policía cuando está de servicio su arma. El policía al término de su servicio entrega e interna el arma en la armería correspondiente. Quiere decir que cuando está... Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. 100.000 pistolas, ¿eh? Hay más de 100.000 pistolas. El tema es que no se le puede permitir al policía que esa arma, que es del Estado, no es de su propiedad, que es del Estado, en el momento que está de franco, se la lleve y la pueda usar. Entonces, la Policía Nacional tiene la cantidad de armas suficientes para emplearlas en el servicio. Tú vas a una comisaría o vas a cualquier unidad policial. 9 milímetros. Hay dos temas ahí en eso. Tiene cierta lógica hasta un punto. El primero es que es cierto, no debe usarla para prestar un servicio privado. Ya la posibilidad de que preste servicio privado es absurdo, porque terminamos con una policía que en la práctica trabaja para el sector privado y en su día franco para la policía, porque la policía no la va a votar. El privado deja de pagarte si te duermes en servicio. Entonces, ¿dónde tiene que descansar? Porque es un ser humano. Entonces, cuando el policía está en su día de franco trabajando para ¿con qué arma trabaja? Con la propia. Con su arma propia. Él sí tiene su propia arma. Y el otro tema es que el policía, por la naturaleza de su función, está expuesto a riesgo porque se enfrenta a la delincuencia. Pero el momento que sale franco, sale ineme, tiene que comprarse la pistola. No tiene cómo protegerse. O sea, hay dos cosas ahí que tienen que evaluarse. Ahora, eso, por ejemplo, de que el policía, cuando está de franco, trabaja en una entidad particular. Y ese es un problema que se viene arrastrando hace muchos años y donde el Estado pierde el monopolio de la fuerza pública. La policía debe ser un monopolio como fuerza pública del Estado, pero mientras no le puedas tú atender con un sueldo que pueda satisfacer sus necesidades, esta fuerza pública, que es el policía, en su día de franco, se alquila a la empresa privada o otras actividades de seguridad. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es recuperar esa fuerza pública como un monopolio. Pero ¿qué pasó? Porque este gobierno comenzó a hacerlo. El año pasado hubo un programa, se suponía que era piloto en algunas regiones, no sé si era en Lambayeque, en Piura y también en algunos distritos de Lima, Cono Norte me parece,
no sé si eran 13.000 policías que pasaron, abandonaron el régimen de 24 por 24 y pasaron a trabajar 8 horas diarias, digamos, normalmente. No sé si 8, pero en fin, si no era un día sí y un día no. Y eso funcionó todo el año pasado y de pronto no ha sido renovado para este año. Es decir, en el presupuesto de este año ya no se consideró plata para eso y se ha regresado, es decir, ha habido una involución. ¿Qué ha pasado? No ha funcionado. Y lo ha dicho el mismo ministro del Interior. No ha funcionado esto porque dentro de una misma organización de 114.000 efectivos más o menos en este momento, no puedes hacer diferenciaciones por un lado, ¿correcto? Eso genera una serie de problemas internos en la institución, en la interrelación que hay entre los efectivos policiales. Y dos, la delincuencia tiene la característica de mutar. Si usted le pone una capacidad preventiva y operativa en determinada zona, esa delincuencia se muda, va a otro sitio. Bueno, ya pues, pero si usted al cabo de poco, digamos, de unos años logra que toda la policía ya no esté en 24 por 24 o 1 por 1, sino todos trabajen regularmente todos los días, entonces ¿ya dónde se van a mover? Pero por eso pasa por una política, de una decisión política, de que todos los policías puedan... Pero a la vez, pero eso parece que es muy costoso. Eso es muy costoso. La capacidad fiscal, de la capacidad fiscal... Aguanta, o sea, esa norma, este problema surge en los años de crisis, en los 80, cuando estamos con la economía nacional desastrosa. Entonces, no había plata para pagar policía, entonces ¿qué se hace? Mediodía y el otro día a ver cómo se las arregla, para ver cómo vive, y a los militares mediodía y a su casa y a donde trabajan en la tarde. Eso es lo que hizo en esa época, pero ya no estamos en esa situación. La caja fiscal hay dinero en la caja. Lo lógico es que con una decisión política real, no efectiva sino eficaz, se decida finalmente que policía trabaja 100% para la policía, para el Estado. Claro. Entonces, ¿por qué el hombre tiene que mantener su casa? Y ya tiene un presupuesto armado con su presupuesto, con su sueldo y lo que saca por fuera. Pero no le puedo decir porque sí, que ya no vas a recibir plata. ¿Y quién le paga el colegio? ¿Quién le paga la comida? ¿Quién le paga los... Claro. Nadie. ¿Pero cuánto costaría eso? Porque creo que esos 13.000 policías costaron como... Pero cuesta 800 millones de soles, no sé cuánto. Más o menos unos 162 millones se emplearon en ese programa. ¿Cuánto? 162. En ese programa. Entonces estaríamos hablando como de 1.000 millones de soles para toda la policía. Sí, doblarle el sueldo a la policía significaría el presupuesto de la policía multiplicado por 2, que son más de 4.500 millones de soles al año. ¿No es cierto? Duplicar 4.000 son 4.000 millones más al año. No hay 4.000 millones de soles para eso. Sí, entonces estamos mejor, pero no hay como para... Son 113.000 efectivos policiales. ¿Cuánto le está costando al país en pérdida de productividad la inseguridad? ¿Cuántos proyectos se están frenando? ¿Cuántos impuestos se están dejando de recabar? Porque no hay capacidad de brindar seguridad. ¿Cuánto dinero ha dejado de llegar al Perú? Porque pese a que tenemos un crecimiento magnífico, no hay seguridad. Entonces nadie va a invertir 4.000, 5.000 millones de dólares en un proyecto en el que no sabe si van a venir los del costado y te lo van a incendiar. También hay un problema serio de administración en el Ministerio del Interior, en la propia policía. ¿Cómo es posible que no puedan tenerse equipos de comunicación hasta ahora? Cosas elementales de logística. No pueden comprar patrulleros, creo que ya ahora han comprado, me parece. Es decir, hay problemas muy serios. No sé qué hacen administrando Fospol y los fondos. Los fondos estos de salud, los hospitales. Los policías deberían estar en lo suyo, ni siquiera se manejan bien como policías y menos van a poder manejar un hospital. Es decir, se necesita un poco de división del trabajo, ¿no? Y también lo que se necesita es achicarle la cancha a la policía. La policía tiene una serie de funciones que realmente la distraen. Una es de los penales, por ejemplo. ¿Qué hacemos en los penales los policías? Tenemos que retirarnos de ahí y hay una ley donde establece que el INPE tendrá que, en un plazo perentorio que ya se cumplió, relevar a los policías de los penales y estaríamos recuperando 3.600 policías de los penales para la seguridad ciudadana. Pero es que hay penales en los que no hay ni siquiera control interno del penal. Entonces, por ejemplo, lo que dice usted, hay que sacarla a la policía de ciertas actividades que hacen los policías, por ejemplo, en los albergues. Habiendo asistentes sociales para atender eso, recuperáramos otro grupo de policías. Entonces hay una serie de situaciones que nos podrían permitir tener más policías en la calle. Tenemos que tener policías en la calle. Y esta modalidad criminal necesita policías también uniformados, pero policías de civil, que estemos observando, vigilando, buscando. Así como el delincuente en 2 o 3 vehículos están buscando sus objetivos, policías igual. O sea,
la Eso inteligencia existía. O sea, ¿quién no recuerda en la época de la universidad? Sabía que había policías infiltrados en la universidad para detectar cualquier cosa. Y estaban ahí. Y otra cosa, Jaime, y con esto termino, ¿no? Acá tiene que haber un tema muy importante y que nos estamos olvidando, es compromiso, ¿no? Compromiso de parte de los niveles de gobierno, especialmente de los alcaldes con su liderazgo político, compromiso de la policía. El problema de la policía es un problema de organización, el problema de la policía es un problema de cultura organizacional. Así es. ¿No? Entonces, allí está el problema de la policía. El policía tiene que recuperar ese sentido de compromiso con su misión, con su función, con la tarea que le dan. Pero no solamente la policía sola, los alcaldes, los colegios profesionales, tienen un trabajo mucho más integral. ¿No? Bueno, yo les agradezco, ya nos ha ganado el tiempo al general Miguel Hidalgo, ex ministro del Interior, y a Dardo López Douz, ex viceministro del Interior, por esta discusión importante que deberíamos tenerla más frecuentemente, porque este es un problema que se está agravando cada vez más. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el ingeniero Enrique Bernuy, gerente de exploraciones de Cañariaco Cooper, el proyecto Cañariaco que está en conflicto. ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuál es la relación con la comunidad? Regresamos.